Por favor, acompáñenme en sus Biblias al Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del verso 21 al verso 43. Evangelio según San Marcos, capítulo 21, verso 43. Dice así el texto bíblico. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Jairo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Juan, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. La historia de la resurrección de la hija de Jairo es una historia fascinante. No solo porque presenta el poder de Dios manifestarse de una forma sobrenatural, sino porque también presenta las luchas en el corazón del ser humano cuando enfrenta dificultad. Muestra el dolor que sentimos cuando las malas noticias, las pruebas, los momentos difíciles llegan a nuestra vida. Y nos enseñan que en medio de esa situación, Dios nunca nos va a dejar. Y Él va a hacer siempre algo extraordinario si aprendemos a confiar en Él. Por eso hoy vamos a desarrollar este texto bíblico, porque sé que Dios quiere hablarnos de diferentes maneras en esta hora. El verso 22 al 23 dice así: y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando,
ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¿Quién era Jairo? La Biblia dice que Jairo era un alto dignatario de la sinagoga. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que era un líder de los fariseos. Alguien que servía en la sinagoga, el que preparaba el programa, el que organizaba a la gente, alguien que aconsejaba, alguien que ministraba, alguien que servía a Dios. Comparado a nuestros tiempos, Jairo sería un líder de iglesia, alguien que ama a Dios y está comprometido con Dios sirviendo activamente, alguien que trabaja para Dios haciendo una u otra cosa porque ama a Dios. Así era Jairo, era un alto dignatario de la sinagoga. Sin embargo, a pesar de que este hombre servía a Dios con tanto compromiso, Jairo no dejaba de ser un ser humano más, común y corriente como tú y como yo. Y al ser un ser humano más, Jairo tenía sus propias luchas. Jairo tenía sus propias dificultades, Jairo tenía sus propios desafíos, sus propios problemas. A veces la gente mira a los líderes y piensa que por el hecho que son líderes, ellos no tienen dificultad, no tienen adversidad, no tienen problemas. Pero eso es mentira. Porque mientras estemos en esta tierra, no importa el título, no importa el cargo, no importa el oficio que tú desarrolles, todos somos seres humanos y todos enfrentamos diferentes situaciones. Y Jairo era un hombre que, si bien estaba sirviendo a Dios a su manera, era un hombre que estaba atravesando una de las mayores dificultades en su vida. Su hija estaba agonizando. Y a veces los cristianos pensamos, las dificultades solo son castigos divinos para aquellos que se portan mal. Pero sabes, la Biblia enseña algo totalmente diferente. La Biblia enseña que las dificultades son parte de la vida. Y llegan de muchas maneras, de muchas formas, por muchas causas. No siempre porque alguien esté en pecado. No necesariamente porque alguien está haciendo algo malo. A veces las dificultades son producto de nuestros errores, sí. A veces son resultado de los errores de otros también. Pero a veces también las dificultades son pruebas que Dios permite para probar nuestro carácter. A veces son sutilezas del diablo y en otras simplemente son consecuencia de vivir en un mundo caído, donde el pecado entró, la maldad entró, la muerte entró, el ser humano se está deteriorando, el planeta Tierra está poco a poco destruyendo, agonizando, y la maldad es parte de la vida. Por eso es difícil saber con exactitud cuál es la causa de la situación de la dificultad de una persona. Jesús, en lugar de darnos tips para descubrir cuál era la dificultad, resumió todo en Juan 16:33. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso, pastor? Significa que entre tanto vivamos en esta tierra, vamos a enfrentar en oportunidades dificultades. Y muchas llegan sin previo aviso. Por ejemplo, un problema en la salud, un problema en el hogar, en la familia, en el matrimonio, en la economía, en tantas áreas. Y los problemas, las dificultades llegan en algún momento. Y si tú vives creyendo que cristianismo se trata de una vida exenta de problemas, tú no has entendido cristianismo. Porque si el cristianismo fuera una vida exento de problemas, entonces, ¿qué vivió Juan? ¿Qué vivió Pedro? ¿Qué vivieron los 12? ¿Qué vivieron los otros cristianos? ¿Qué vivió el mismo Cristo de quien nace el cristianismo? Todos enfrentaron dificultades, porque cristianismo no se trata de no tener dificultad. La diferencia entre el cristiano y el que no lo es, no es que uno tenga y el otro no tenga problemas. La diferencia está en cómo enfrentamos los problemas.
¿Dónde está nuestra confianza? ¿Dónde está nuestra esperanza? Y lógicamente el resultado va a depender de ello. Pero Jairo era un hombre que servía allí en la sinagoga. Sin embargo, a pesar de eso, la desgracia había llegado a su vida. Y tal vez esta mañana, esta tarde, estoy hablando para alguien que también ama a Dios, también le sirve a Dios. Pero la desgracia ha llegado a tu vida. Marcos 5:22 dice, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies. ¿Sabes? Jairo era alguien que conocía la Escritura. Para ser un alto dignatario tenía que saber el Torá, tenía que haber leído la Escritura, tenía que ser maestro. Y siendo maestro, Jairo sabía que las profecías apuntaban a ese al que las multitudes le llamaban Cristo, a Jesús. Pero por alguna razón Jairo no fue a Jesús antes. Yo me he preguntado por qué Jairo no fue a buscar a Jesús antes de que la hija agonizara. ¿Por qué? Y sabes, porque Jairo, al igual que tú y yo, a veces espera la desgracia para buscar a Dios. Yo he conocido tanta gente que sabe que Jesús existe, sabe que Dios es real, sabe que la Biblia es infalible, sabe, conoce, pero por alguna razón no quiere acercarse. Tiene miedo a comprometerse, tiene miedo el qué dirá, simplemente no quiere. Pero lo triste es que Jairo tuvo que pasar una desgracia para darse cuenta. El único que puede ayudarme en esta situación es ese Jesús a quien yo he estado evadiendo. Y entonces fue y lo buscó y se postró a sus pies. Y sabes, aquí tengo un mensaje para ti que estás quizás recién conociendo a Jesús o escuchando este mensaje por primera vez. Jairo fue Jairo, pero tú no eres Jairo. Tú no tienes que esperar una desgracia en la vida para mirar al cielo y darte cuenta que Dios existe. Ahora que está todo bien en tu vida, ahora que hay salud, ahora que hay familia, ahora que hay prosperidad, ahora que todo está bien, ve a buscar a Jesús. No esperes como Jairo una desgracia para entonces buscar a Dios. Yo veo en los hospitales gente tan quebrada, en los entierros gente buscar a Dios en ese momento, pero ¿por qué esperar el momento difícil? ¿Por qué esperar que el matrimonio esté al punto del divorcio para decir ahora busco a Jesús? Si puedes buscarlo ahora que el matrimonio está bien. Y sabes qué es lo hermoso, que Él te recibe. A pesar que Jairo esperó el último momento y Jesús fue su última esperanza, Jesús no lo rechazó. Jesús lo recibió, lo escuchó. Y yo no sé lo que estás viviendo, pero no importa el tiempo en el que estés hoy, quiero decirte que Jesús está esperando por ti. Porque Él sabe que Él es el único que puede hacer algo realmente por ti. Hay remedios que son como tapaduras en los huecos, pero duran poco estos parches. Pero Jesús es alguien que puede traer una verdadera medicina para tu quebranto, un verdadero descanso para tu aflicción. Y es por eso que Él siempre te va a esperar, como esperó a Jairo. Pero el verso 23 sigue diciendo, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Jairo tenía una petición muy clara para Dios. Le dijo, Jesús, esta es la situación. Número 1, tú tienes que venir conmigo y ahora. Y número 2, cuando lleguemos donde esté mi hija, tú tienes que poner tu mano. Él fue muy específico, tienes que poner tu mano sobre ella. Y número 3, ella va a ser sana. Y Jairo me recuerda mucho a nosotros, porque nosotros somos así con Dios. Nosotros pensamos que en el mundo espiritual las cosas funcionan así.
Entonces vamos a Dios y le decimos, sabes, Dios, necesito tu ayuda, pero número 1, tienes que hacer esto, y número 2, tienes que hacer esto, y número 3, tienes que hacer esto. Y pareciera que tenemos una lista de procedimientos para que Dios haga. Pero queridos amigos, Dios no siempre responde como nosotros queremos que responda. Por eso es que a veces nos sentimos frustrados. Oh Señor, ¿dónde estás? Si yo te he pedido que tú hagas esto, ¿dónde estás ahora que te necesito? Y es que Dios no siempre responde como tú quieres. Dios no siempre va a ir a tachar una por una tus peticiones como si tuviera la obligación de hacerlo de esa manera. Dios es Dios, querido amigo, y Dios conoce el final de la historia desde el principio. Él sabe qué es lo mejor, Él te ama. Y a veces lo que tú crees es mejor, no es lo mejor. A veces lo que tú crees debería suceder se va a convertir en tu peor fracaso y en tu peor desgracia. Y Dios que te ama dice, no es por allí, pero te escucho y te voy a responder. Y entonces Jairo empezó a frustrarse. Y ahí es donde seguro Jairo se preguntó, ¿qué es lo que está pasando? No entiendo. Porque mira, cuando tú ves la historia, Jairo viene a Jesús desesperado diciéndole que la hija agoniza. Ahora agarra a Jesús y lo empieza a llevar para su casa. Y había una gran multitud y mientras Jesús caminaba, de repente Jesús dice, ¿quién me ha tocado? ¿Te has puesto a pensar en Jairo? Si yo fuera Jairo y estuviese llevando a Jesús desesperado porque mi hija está agonizando, no está enferma, está agonizando. Y de repente Jesús se para y dice, ¿quién me ha tocado? Yo dentro de mí digo, ¿pero qué le pasa? O sea, tienes toda la vida, la eternidad para preguntarte eso. ¿Por qué justo ahorita que mi hija está muriendo? ¿Por qué te preguntas? Pero Jesús dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos hablaron por Jairo y dijeron, Señor, pero es que todos te están tocando. Pero Jesús siguió insistiendo, no, alguien me ha tocado. Y entonces ahí aparece la mujer con flujo de sangre. Yo creo que mientras Jairo veía todo esto, él decía, pero ¿qué es lo que está pasando? Si esa mujer esperó 12 años o 10 años, ya no me acuerdo, no podía esperar 30 minutos más. Mi hija está agonizando. Pero no solo la mujer aparece allí, sino que ahora Jesús le pasa, vamos a decir así, el micrófono, la palabra, para que cuente su testimonio. Y entonces ella empieza a contarle cómo había pasado por un médico y por otro médico hasta perder todo lo que tenía. Y yo me imagino a Jairo, pero mi hija está muriendo. ¿Por qué no vas? ¿Por qué no vienes? Y entonces en medio de ese momento, alguien se acerca y le dice, Jairo, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Es decir, tu hija, y es una causa perdida. Y yo creo que el momento en que Jairo escuchó esto, se le vino la vida abajo. Y quizá ahí él empezó a cuestionarse. Yo me imagino que Jairo en ese momento empezó a preguntarse, ¿pero por qué? ¿No se supone que tú eres un Dios de amor? ¿No se supone que tú cuidas a los que te aman? ¿No se supone que tú tienes promesas para los que te sirven? Y ahora que yo te necesito, ahora es la única vez que he venido a rogarte por un milagro y ahora tú pierdes el tiempo escuchando a una mujer que de hace 10 años está esperando. ¿Sabes? Cuando el problema llega, cuando las desgracias llegan, nuestra fe se tambalea y es ahí donde las dudas surgen. Le estaré hablando a alguien que en medio de su desgracia se ha estado preguntando, Dios, ¿dónde estás? Si yo te sirvo, si yo te amo, yo hago todo por ti, vivo para ti. ¿Y dónde estás tú en mi desierto? ¿Dónde estás tú en mi desgracia? ¿Por qué no respondes a mi clamor? Eso era lo que Jairo estaba experimentando en ese momento. Pero sabes, tengo un mensaje para ti. Y ese mensaje es, confía en Jesús, aun cuando no entiendas lo que está pasando.
Confía en Jesús, aun cuando no entiendas lo que está pasando. Confía en Él. Porque Él no se ha olvidado de ti. Jesús estaba obrando aquí algo, pero para Jesús no es que Jairo era de menor importancia, es que ya Jesús sabía cómo le iba a responder a Jairo. Ya Jesús tenía un plan para Jairo. Ya Jesús había trazado su respuesta para Jairo y su respuesta no era lo que Jairo esperaba. Confía en Él aunque no entiendes lo que está pasando. De maravilla porque Jesús atendió al mismo tiempo a Jairo y a la mujer para decirte que no hay problema grande y pequeño para Él. Hay gente que piensa, es que Dios tiene tantas cosas importantes que hacer, ¿qué va a tener tiempo para ayudarme a mí con esta depresión? Si hay gente muriendo, gente en la desgracia. Oh querido, no hay problema pequeño para Jesús, porque tú eres importante para Él. Y Él está atento a tu necesidad. Y ahí obró el Señor algo extraordinario. Verso 35 dice, verso 41 al 42 dice, verso 35. Y mientras aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas al maestro? Pero lo siguiente que pasa después de este pasaje es que ahora Jesús toma la mano de Jairo, porque Jairo, al enterarse la noticia, por primera vez en su vida se enfrentó a algo a lo que él no le iba a poder dar solución. Se quebró. Y ahora que Jairo estaba quebrado, ahora que Jairo sabía que ya no había esperanza, ahora que Jairo ya no sabía más qué hacer, ahora ya no era Jairo llevando a Jesús, sino que ahora se fue Jesús agarrando a Jairo y diciéndole, Jairo, no tengas miedo, solamente cree. Y agarró a Jairo y ahora era Jesús quien llevaba a Jairo. Y quizá lo que tú necesitas hacer hoy es dejar de apretar a Jesús para donde tú quieres llevar a Jesús. Es de dejar de decirle a Jesús lo que Jesús tiene que hacer. Quizá lo que tú necesitas hoy es simplemente dejar el miedo a un lado y creer, solamente creer en que Él te ama, en que Él tiene el control de la situación y en que Él va a hacer algo a pesar de que tú no entiendes lo que está pasando. Tienes que rendirle el control de esa situación a tu vida. Tienes que entregársela. Tienes que hablar con el Señor y decirle, sabes Dios, ya no puedo. He llegado al límite. Tómala por favor. No sé ni siquiera qué pedirte. Ayúdame en mi incredulidad, ayúdame en mi dolor. Tú sabes lo que necesito. Tú sabes cuál es el mejor camino. Tú sabes cuál es tu voluntad, la que va a ser buena. Yo solamente confío en ti. Tú conoces los anhelos de mi corazón. Eso es rendirse. Jairo quedó rendido. Ahora Jesús empezó a llevarlo para que ocurra el milagro. Marcos 5, 41 al 42 dice, y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Finalmente Jesús llegó al lugar donde estaba la hija de Jairo. Jairo anhelaba una sanidad. Jesús tenía planeada una resurrección. Jairo pensaba que el poder de Jesús se limitaba a tocar a su hija para que la enfermedad desaparezca. Pero Jesús quería enseñarle a Jairo que él tenía poder aún sobre la misma muerte. Jesús quería enseñarle a Jairo que para él no hay nada imposible. Y entonces Jesús llegó a esa casa y oró, agarró la mano a la niña y operó el milagro más extraordinario.
Quizá ahora estoy hablando para alguien que está viviendo una causa perdida. Y cuando digo causa perdida me refiero a esas situaciones donde los médicos te dicen no hay cura, no hay salida. Te quedan tantos días, tantos meses, tantos años de vida. No hay oportunidad para restauración de tu casa, de tu matrimonio. No hay nada, no hay salida. Humanamente es imposible. Nadie puede hacer algo por ti. Tú mismo no puedes hacer algo por ti. Pero en esas situaciones, la Biblia dice que para Dios no hay nada imposible. Cuando el hombre dice ya no hay esperanza, Dios dice, querido, yo estoy apenas iniciando. Tú solo confía en mí. Él es el que ha resucitado muertos, sanado enfermos, restaurado cosas extraordinarias. Y ese Jesús es tu Jesús en quien tú crees. Y el momento de la dificultad, quita tu mirada un momento del dolor y mira al horizonte de la historia. Y recuerda que Jesús nunca defraudó a los que confiaron en Él. Nadie que ha confiado en Jesús quedó avergonzado. Nadie. Hay momentos en la vida donde parece que hemos perdido la batalla. Como Jesús en la cruz, cuando murió, yo me imagino que todo el infierno aplaudió. Pensaron, ganamos, matamos al Hijo de Dios, se truncó el plan de salvación. ¿Pero por cuánto tiempo? Un pastor dijo, al tercer día, la muerte tuvo que dar cabida a la vida. Y el Hijo de Dios resucitó. Y tú tal vez estás viviendo tu noche de dolor, tu momento de quebranto. Pero va a llegar tu tercer día, donde Jesús se va a manifestar con tanto poder, con tanta gloria, que va a ser imposible que no te arrodilles en gratitud. Pero ya no tengas temor, simplemente cree. Y yo he venido en esta hora a decirte que Jesús me ha enviado hoy para que te diga eso. No tengas temor. Simplemente cree. No importa lo que los otros digan, tú solamente cree. Y en algún momento escucharás la voz de Jesús diciendo Talita cum. Y verás lo imposible hecho una realidad. Porque nadie que haya depositado su fe en Jesús queda defraudado. Más tarde o más temprano Jesús siempre obra un milagro. Y dime tú que no solamente crees en Jesús, tú que le sirves, tú que le amas, tú crees que Él se ha olvidado de ti. No. Y tal vez hoy yo solo estoy aquí para decirte eso a ti. El Espíritu Santo me dice que hay una mujer que ha estado viviendo en depresión y hasta te has sentido culpable por sentir lo que sientes. Pero Jesús te dice, yo te amo. No estás atravesando este desierto sola. Yo estoy ahí contigo. Solo cree. No tengas temor, todo va a estar bien. Solamente cree.
a los que le amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo voy a hacer una invitación en esta hora para aquellos que necesitan creer. Quiero orar por ti. Y vamos a reprender todo temor, porque el temor no viene de Dios. Dice la Biblia que el perfecto amor echa afuera el temor. Y por eso, Señor, hoy yo te pido que todo pensamiento que se haya anidado en el corazón de tus hijos, de tus hijas, de miedo, de incertidumbre, ahora lo reprendas, lo quites, lo lleves cautivo a la obediencia de Cristo. No le damos más cabida al temor en nuestras vidas. No importa lo que los demás digan, nosotros sabemos en quién hemos confiado. Sabemos de quién viene el poder. Sabemos quién es el que cuida aún cada cabello de nuestra cabeza. Sabemos quién es el que tiene cuidado de nuestra familia. Sabemos quién es el que tiene cuidado de nuestros padres, de nuestros hijos, de nuestros esposos, esposas, hermanos, hermanas. Sabemos en quién hemos confiado. Por lo tanto, todo temor lo echamos fuera en el nombre de Jesús y lo rechazamos de nuestra mente y de nuestro corazón. Miedo, temor, incertidumbre no tienes cabida en nuestra vida, porque estamos revestidos del poder de Dios. Nuestra fe está firme en aquel que ha resucitado de entre los muertos, en aquel que ha dicho: yo estaré contigo todos los días. Nuestra fe está firme en tu palabra que dice que a los que te aman, todas las cosas son tornadas para bien. Nuestra fe está firme en aquel para el cual no hay nada imposible y cuyos planes son de bien y no de mal. Nuestra fe está firme en aquel que ha dicho que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Por lo tanto, todo temor se va de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Y hoy oramos para creer solamente. Y te pedimos ayuda en nuestra incredulidad. Tú dile ahí al Señor: Señor, ayúdame a creer. Ayúdame a creer. Oh Espíritu Santo. Yo quiero invitar a las personas que necesitan que oremos por ellas en esta hora, que vengan aquí adelante. Vamos a orar para que el Señor traiga esa administración, esa renovación en tus fuerzas y esa fe inquebrantable. Si tú necesitas, ven, no te quedes ahí. Hoy Jesús vino por ti, para ministrarte a ti, para tocar tu vida. Espíritu Santo, yo ya hice lo que tenía que hacer hoy. Por favor, haz lo que tú y solamente tú eres capaz de hacer. Yo soy un simple predicador, pero tú eres el poder para obrar milagros. Tú eres el Dios de las causas perdidas. Tú eres el Dios para el que no hay imposibles. Espíritu Santo, tú eres el consolador de nuestras almas. Trae consuelo para el que necesita consuelo. Trae fortaleza para el que necesita renovar sus fuerzas. Trae esperanza para el que ha llegado desesperanzado. Trae sanidad para el enfermo. Porque has dicho: dolorosa es mi llaga. Pero el Señor te dice: yo traeré medicina para tu quebrantamiento y sanidad para tu vida.
Indalaba, que indalaba. Oh Espíritu Santo, ministra, ministranos, ministranos. Muro rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me ha fallado Dios. La espera terminará, sé que has vencido ya, mas nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá, mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. Oh, oh, oh. En ti confiaré, promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Oh, oh, oh.
Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel, en ti confiaré. Promesas siguen pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, siempre has sido fiel, Señor. Tu promesa la cumples. Tu promesa es eterna. Nunca me has fallado. Nunca me has fallado, Dios. Nunca me has fallado, Señor. Mi confianza eres tú. Mi confianza eres tú, Señor. Mi confianza eres tú. Yo confío en ti, yo confío en ti. Me sujeto de tu mano. Quiero caminar contigo, porque tú me llevas, Señor. Me llevas, Señor. Tómame, tómame, Señor. Yo me entrego a ti, porque necesito de ti. Yo te necesito, yo te necesito más. Oh, para vivir, porque sin ti nada soy, nada soy. Oh, Señor, oh, Señor, lléname, lléname, lléname. Quiero más de ti, quiero más de ti, más de ti. Oh, sí, yo sé que tú, Señor, tienes más para mí. Oh, amado, oh, yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. 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 Señor, toda nuestra confianza hoy está puesta en ti. Estamos parados sobre la roca inconmovible. Por lo tanto, hoy declaramos que no seremos avergonzados. Tu Redentor vive y Él te levantará. Oh Padre, gracias por este tiempo precioso. Toda aflicción, toda carga, entrégasela a Jesús. Él dice: yo soy la resurrección y la vida.
Él dice: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entrégale esa carga a Jesús. Deja que Él la tome ahora. Deja que Él la quite de sobre tus espaldas. Entrégasela, suéltalo de una vez. Dice la Biblia que al justo Dios lo libra de sus temores. No tengas más miedo. Entrégale aún tus miedos, porque Él te libra de todos ellos. Entrégale al Señor y recibe en esta hora esa paz que sobrepasa todo entendimiento, inundando tu mente y tu corazón, en la seguridad de que todo va a estar bien. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre. Gracias por este tiempo precioso.